Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 320 diagonal 2021, que plantea una situación, pues diría yo, no infrecuente, cuando una persona asegurada en alguno de los sistemas de seguridad social, derechohabiente de alguno de los sistemas de seguridad social que tiene el Estado mexicano, fallece y pues tiene que dilucidarse a quién le corresponde algún beneficio en términos, por ejemplo, de pensión de viudedad o de alguna otra naturaleza. Y sobre esto vamos a estar platicando en el programa con Ileana Camarillo. Ileana, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel, Un por tu gusto invitación. recibirte. Y también con Josué Romero. Josué, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y empezamos contigo, Josué. Platícanos, se trata de un amparo en revisión, por tanto esto implica que hubo ya una secuela procesal anterior. Platícanos cuáles son los hechos, el contexto fáctico y cómo es que con posterioridad llega hasta conocimiento de la Suprema Corte el asunto. Por favor, Josué. Sí, claro, muchas gracias. Todo empieza en el año 2017, cuando hay una unión de hecho entre un hombre y una mujer, y a finales de ese año de 2017 ellos contraen matrimonio civil. La persona, el esposo, se encontraba ya asegurado en el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, en 2018, en julio de 2018, el esposo lamentablemente fallece y la esposa pues queda finalmente desamparada porque dependía del esposo económicamente. Y entonces un mes después, en agosto de ese mismo año de 2018, ella solicita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalajara, la pensión por viudez. Ante esta solicitud de pensión, el encargado de la Dirección de Pensiones de este instituto emite una respuesta en la cual le niega el derecho a la pensión por viudez, él estableciendo que el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, fracción segunda, establece una limitante para el otorgamiento de esa pensión por viudez, que en este caso es cuando cuando el asegurado tenga 55 o más años y entre la fecha de celebración del matrimonio civil y la fecha del fallecimiento de la persona asegurada no transcurra más de un año. Con base en con este precepto legal es que se niega a la esposa, a la excónyuge, la pensión por viudez. La esposa, en contra de esta determinación, promueve un juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito en materia administrativa del trabajo en el estado de Jalisco. El juez de distrito determina sobreseer en el juicio de amparo porque determina que el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede ser catalogado como un acto de autoridad precisamente porque se dio esta respuesta en su carácter de ente asegurador. Y al ser ente asegurador se sustituye al patrón y por lo tanto dice hay una relación de coordinación entre el instituto y el asegurado en este solo caso. Y aplica una jurisprudencia precisamente de la Corte. Posteriormente, la quejosa promueve recurso de revisión, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa del Tercer Circuito y declara fundado el agravio de la quejosa en el sentido de que en este caso hay una excepción a este principio de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se reclama la inconstitucionalidad de una norma que precisamente se da con un acto de aplicación, que en este caso es la negativa del departamento de negar la pensión, y entonces ahí esa contestación de forma negativa se da de forma unilateral y con base en un artículo o un precepto legal al cual no puede desconocer. Con esta excepción, dice, si es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y por lo tanto levanta el sobreseimiento decretado por el juez de distrito y dada la importancia, trascendencia y que no hay un pronunciamiento propiamente por la Corte en este sentido o de este precepto legal, es que remite los autos a la Suprema Corte de Justicia para que asuma la competencia originaria. Oye, nada más para precisar para las personas que están viendo el programa, si en efecto fuera una relación de coordinación, digo, porque se puede presentar en muchos otros supuestos, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y algún derechohabiente, simplemente implica
que no es la vía del amparo, pero que tendrían que ir a una vía propiamente laboral. Así es, tendrían que ir a una vía jurisdiccional en materia laboral, ya sea bueno, antes eran las juntas, Sí. ahora ya serían los tribunales laborales. Y en este caso de competencia federal, ¿cierto? Sí, de competencia federal. Y también ahí, en dado caso, tendríamos que ver cómo es que se reclama, ¿no? Aquí finalmente la excepción se da porque se está reclamando la inconstitucionalidad de una norma y por eso se dice que es procedente de forma inmediata el juicio de amparo indirecto, que es el medio por excelencia para combatir la inconstitucionalidad de una ley. Lo cual representa una excepción también. Sí, es una excepción porque finalmente la jurisprudencia de la Corte que dice que cuando se reclaman actos como ente a seguridad, sí es una relación de coordinador. Entonces es una excepción a esa misma jurisprudencia ya establecida por la Suprema Corte de Justicia. Perfecto. Muchas gracias, Josué. Vamos contigo, Ileana. A ver, tenemos por tanto una norma de la ley del IMSS que dice, mire, el tema está en los 55 años, si tiene más de 55 años y el matrimonio se lleva a cabo con menos de 12 meses de la fecha del fallecimiento, entonces la pensión de viudez ya no aplica. ¿Cuál es la razón de ser de la norma, Ileana? ¿Por qué surge esta norma? Bueno, mira, en principio yo creo que tendríamos que decir que este artículo 132 dispone 3 supuestos en los que se niega la pensión de viudez a la persona, ¿no? El primer supuesto es cuando pasan 6 meses únicamente antes de que muera el asegurado. La fracción segunda, que es la que nos corresponde en esta sentencia y en la que se analizó, fue cuando se haya contraído matrimonio con un asegurado, pero ya haya tenido 55 años cumplidos. La excepción que pone es que a menos que haya transcurrido un año a partir de la celebración del matrimonio antes de que fallezca el asegurado. Finalmente hay un tercer supuesto en el cual se establece que también cuando se contraiga un matrimonio con el asegurado que esté recibiendo una pensión ya sea por invalidez, vejez o pensiones de cesantía en edad avanzada, también tiene que transcurrir por lo menos un año antes de que fallezca el trabajador para que se le pueda otorgar, si no se le niega la pensión. Ahora, detrás de estos 3 supuestos, los 3, digo, guardan ciertas semejanzas, si bien es Claro. cierto que tienen su propia especificidad, pero creo que responden a una misma lógica. ¿Cuál es esa lógica? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Es para evitar sobrecargas financieras al sistema de seguridad social? ¿Es para evitar que de repente alguien diga, oye, yo creo que ya a esta persona ya le queda muy poco, pero es derechohabiente del IMSS, pues vamos a extender los beneficios a alguien más? Mira, cásate ya de último momento. ¿Cómo explicarlo? Sí, de hecho, en la sentencia se explica muy bien que en la exposición de motivos de la ley del 43, que es precedente a esta del 95 que se analizó, se establecía que estas limitantes se ponían precisamente para proteger la institución del matrimonio y de la protección de la familia, a efecto de evitar que se dieran matrimonios únicamente con el fin de conseguir una pensión de viudez. Exacto. Y el otro motivo que también se expuso fue que para evitar posible afectación al patrimonio de los asegurados por los fraudes que se pudieran cometer en ese sentido y que no se constituyan matrimonio realmente con la finalidad de constituir un núcleo familiar, sino únicamente para lograr una pensión. Oye, ahora que decías de 1943, pues era muy diferente el país. Claro. Era una concepción todavía de, no, digo, proteger a la familia, proteger al matrimonio, todavía era una cosa muy tradicional que probablemente ya no exista, ¿no? Ni en la sociedad y tampoco en la jurisprudencia de esta Suprema Corte. Sí, así es. Antes, pues las familias se conformaban de otra forma y se reconocían de otra forma, jurídica y socialmente. En la actualidad ya las familias debemos comprenderlas en un término muy amplio. Ya no solamente se conforman como estábamos acostumbrados, ¿no? Entre un hombre y una mujer, sino ahora ya se reconocen familias monoparentales, de diferente sexo, en fin, Del mismo sexo. del mismo sexo, Sí. en fin, ya se debe cambiar este modo de pensar de que la familia únicamente se conforma por un hombre y una mujer y los hijos, ¿no? Oye, esto que dice Ileana, Josué, te lo planteo, es muy importante porque me parece el sustrato, digo, hay una argumentación técnica en la sentencia, no puede ser de otra manera, hay un análisis de la norma impugnada, que es este artículo 132 de la ley del IMSS, pero hay un sustrato, hay un subsuelo, digamos, sociológico de caracterización de el pluralismo de las formas de convivencia familiar que esta misma Suprema Corte ha reconocido, ¿no? Esto que tú dices, Ileana, no es un modelo de familia el que protege la Constitución. La Constitución protege a la familia. Y eso que a lo mejor en 1943, en ese México de los años 40,
tenía una representación mayoritaria, quizá no exclusiva, pero sí mayoritaria. Ahorita, pues tal vez no, ya la sociedad evolucionó mucho. Es importante darnos cuenta de esto, de ese pluralismo, de esas formas de expresión de la convivencia familiar, Josué. Sí, claro que sí. Y sobre todo en estos temas que son pensiones, que son seguridad social para el trabajador finalmente, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 29, pues la seguridad social es de interés nacional, ¿no? Y tiene por objeto precisamente proteger a los trabajadores y en el caso de la pensión por viudez, pues obviamente el beneficiario es la familia. Ujú. Es la pensión por viudez se da al momento en que el trabajador fallece. ¿Quién es el beneficiario? La familia. Y hay un orden de prelación, pero finalmente lo que se busca es proteger a la familia como tal, que está establecida, bueno, en el artículo 4 constitucional. Y entonces de ahí lo que busca es proteger precisamente el núcleo o las personas que vivieron con el trabajador, tal vez los últimos instantes, tal vez los últimos momentos, ¿no? Y que fueron precisamente quienes dependieron de esa persona asegurada. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo y en toda la evolución histórica, pues el concepto de familia ha cambiado mucho, ¿no? Antes era papá, mamá, hijos. Sí. Después ya nos ampliamos a abuelos que ya tienen todo el derecho de perder una guardia y custodia de los menores, la patria potestad, incluso cuando los padres no los tengan, los tíos, hermanos, e incluso ya hasta las mismas personas que viven bajo el mismo techo, se pueden considerar que ya hay un tipo de relación familiar, dada la estrecha vinculación o todos los vínculos que ya tienen con el paso diario de la vida, ¿no? El estar conviviendo en un mismo techo, eso ya hasta podría dar relaciones de familia porque finalmente hay un vínculo ya entre todos día con día. Sí. Entonces sí es importante y lo que busca esta pensión pues es precisamente proteger ese grupo familiar que tal vez no tiene vínculos jurídicos, pero sí son tal vez de hecho, ¿no? Finalmente. En esta misma lógica, Elena, ¿no te da la impresión que este tipo de normas protegen un modelo de familia todavía hegemónicamente basado en el matrimonio? Porque, pero ese matrimonio largo, ese matrimonio de años, de décadas, donde sí, no, bueno, a esta persona sí, porque mira, vivió con el derechohabiente 10 años. Oye, no, pero la que llegó al último, no, la persona que llegó al último a convivir menos de 12 meses es diferente. Parecería que estaba reflejando este tipo de normatividad esa visión de la familia con base en el matrimonio como el punto de partida y luego ya uniones de otra naturaleza con muchas limitaciones en cuanto al reconocimiento legal. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, yo creo que estas legislaciones preveían que los matrimonios tendrían que durar años, como dices, pero no habría una razón para determinar que una persona que contrajo matrimonio y se muere el cónyuge al mes, posiblemente no tiene la misma calidad de viuda que una que duró posiblemente 20 años o más. O sea, no existe una razón lógica para determinar que existen viudas de primera o de segunda, ¿no? En este caso. Esa expresión es muy atinada. Ajá, no, Viudas de primera, viudas o viudos, claro. de primera y de segunda. Eso no se puede, vaya. Únicamente por razón del tiempo que permanecieron juntos. No existe. Parece claramente violatorio de derechos humanos eso. Claro. Ahí está la cuestión. Oye, Josué, a ver, vamos entrando un poco a la mecánica argumentativa de la sentencia? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos que debemos de tomar en cuenta para entender bien qué fue lo que la Corte decidió? Sí, claro. El principal concepto de violación de la quejosa que asumió esta Suprema Corte de Justicia es que el artículo 132, fracción segunda de la Ley del Seguro Social establece un trato desigual con violación al artículo primero y al de Seguridad Social con violación al 123, apartado A, fracción 29. Ello porque el acotar la validez o la pensión alimenticia, el otorgamiento de la pensión, perdón, por viudez a una fecha de fallecimiento es contrario a los derechos de igualdad y de seguridad social, porque una persona no tiene el conocimiento precisamente pues, de cuándo va a fallecer. Sí, creo que hay una frase muy atinada, me gustó mucho en la sentencia, dice, lo que sí se puede saber es la fecha de la boda. De la boda. Esa tú la planeas, ¿no? ¿Tú la Incluso. planeas, sí o no? Sí, claro. Eso dice la Sí, sí, sentencia, sí, sí. pero la fecha del fallecimiento es incierta. Ujú, así es. Ahí viene la cuestión, ¿no? Ahí está la cuestión, que entonces esa fecha de fallecimiento uno no la sabe. En la mayoría de los casos, tal vez, supongamos en un caso muy dramático, ¿no? Que ya esté la persona
no sé, tal vez tenga cáncer que hasta el momento es incurable en la mayoría de los casos, y entonces decir, bueno, ¿y cuándo voy a fallecer? Tal vez te dan una expectativa de vida, pero no siempre es así, ¿no? Hay personas que viven muchísimo más de esa expectativa de vida que a veces dan los médicos. Entonces, ese conocimiento de cuándo voy a fallecer, pues es incierto. Y de ahí que la sentencia se basa precisamente en ese desconocimiento de la fecha del fallecimiento para que diga que esta norma es desproporcional, que no tiene una justificación de por qué el trato desigual, como lo decía la licenciada Ileana, ¿no? Porque un matrimonio que dura 10 años sin problema tiene acceso a esta pensión y por qué el del uno no, cuando finalmente no se tiene una fecha cierta de la muerte, ¿no? De la persona asegurada. Ahora, déjame plantearte este caso que mencionas. Suponte que una persona en efecto tenga una enfermedad terminal, que los especialistas médicos que la están atendiendo le digan, mire, eh, 3 meses o 6 meses, no más, no más porque ya está muy avanzado, por ejemplo, un cáncer, alguna enfermedad de estas gravísimas. Eso tampoco sería un impedimento para casarse, ni mucho menos para poder desplegar hacia la familia, la protección de la familia, pues los derechos que provienen de un régimen de seguridad social, ¿no? Sí, no, claro. Esta cuestión no tiene ningún motivo del por qué negar la seguridad social y sobre todo que lo que se busca es proteger a la familia. Tal vez no estuvo casado el año que dice el artículo, pero finalmente sí hubo una convivencia anterior, ¿no? Sí hubo un cuidado de esta persona asegurada hacia las personas que lamentablemente pues, van a perder un familiar. Y esa seguridad social pues, es lo que busca el artículo 123 proteger, ¿no? Entonces, de ahí que el hecho de que pues, tal vez una persona ya esté desahuciada no quiera decir que hay impedimento. Y sobre todo porque la norma es general. Entonces, si se aplica este artículo de forma directa, pues no va a tener tampoco la oportunidad para la persona que busca la pensión que exhiba pruebas. Finalmente, la autoridad va a decir, es una presunción que no tiene prueba en contrario y por lo tanto te niego con base en este artículo, ¿no? Y tal vez aquí en estos casos se podría hacer al revés. Bueno, niégala, pero con base entonces, si tú dices que hay un fraude a la institución porque celebras un matrimonio a sabiendas de que de que vas a fallecer, entonces que le corresponda tal vez a la institución, pues corroborar o investigar ese fraude al instituto, ¿no? Finalmente. Pero en una norma general, ahí sí hay una inconstitucionalidad porque finalmente no se le permitiría a la persona que busca la pensión, pues demostrar prueba en contrario. Sí, bueno, configurar ese tipo de fraudes que existen también en materia migratoria, ¿no? Cuando alguien se casa con alguien de otra nacionalidad para obtener un pasaporte o una residencia, etcétera, también se analiza bajo esa óptica, pero no debemos de perder de vista que el matrimonio es un derecho y ejercer un derecho en el momento que uno quiera, con la persona que uno quiera, independientemente del estado de salud de uno de los cónyuges, pues tampoco podría ser bajo cierta óptica reprochable por el legislador en el sentido de decir, sí, te casaste, pero aquí ya estos beneficios a ti no te corresponden. Es difícil asentar eso cuando se trata del ejercicio de un derecho, me parece. Sí, claro. Pero en fin, ahí está la cuestión. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis y reflexión sobre este amparo en revisión, el 320 diagonal 2021 y pues ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados, ¿quién sí puede recibir los beneficios de una pensión de viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social y quién no? Aquí está el punto medular. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación, en este análisis del amparo en revisión 320 diagonal 2021 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Ileana Camarillo. Es un tema de igualdad, la clave. La llave para abrir la reflexión, argumentación de la Corte es hasta dónde puede el legislador diferenciar. Para estos matrimonios sí va a haber pensión de viudez, para estos otros no. Te pongo estos requisitos, te pongo estas barreras, pero ahí la clave es la igualdad, Ileana. Sí, claro, en este asunto se analizó, bueno, y en los precedentes que ha señalado la Corte y que se señalan en el proyecto, se ha hecho que se viola el principio de igualdad, toda vez que hay a una situación de hecho igual, esto es, a una viuda que tiene determinado periodo de tiempo en el matrimonio y a otra que no logra
superar ese periodo, en este caso de un año antes de que fallezca, se trata de manera diferente, porque a una sí se le otorga la pensión de viudez y a otra no. Esto es, no existe una justificación verdadera y real por la cual se hace esta diferencia. ¿Alguien podría argumentar que en realidad el legislador lo que quiso buscar fue menores cargas financieras para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sabemos que está muy presionado, evidentemente, eso no de ahorita, de hace ya tiempo, pero eso sería también una justificación válida o no? No, yo creo que eso no podría justificarse, porque el hecho de la situación económica o financiera que esté pasando el instituto no sería una razón para evitar darles una pensión de viudez a las personas que realmente lo necesitan por la pérdida que han tenido del familiar y las cargas económicas que enfrentan en esa situación. Una vez escuché a un político mexicano que tenía que ver con el ejercicio de función pública en estos tipos de temas, decir, bueno, pero nadie está obligado a lo imposible, recordando aquel principio del derecho romano, ¿se acuerdan ustedes, no? De la facultad. Ahora sí casi diciendo, pues mira, es que no hay dinero ya para pagar esto, ¿qué hacemos? Ajá, sí, pero en este caso debemos recordar que este tipo de pensiones están avalados por las cotizaciones que ha realizado el trabajador a lo largo de sus años, que muchas veces han sido largos años de trabajo precisamente para buscar el beneficio y tener una protección a su familia en el momento de su muerte. Por lo tanto, no podría negársele a los beneficiarios en este momento tan crucial en la pérdida de un familiar del asegurado, que muchas veces es el sustento principal del núcleo y de la familia, que no se le otorgue la pensión de viudez. Correcto. Entonces, tema de financiamiento ahorita No, no es relevante y habrá que mejorar en todo caso eso, ¿no? Habrá que buscar los recursos, habrá que encontrar la manera de poder satisfacer estos pagos que se tienen que hacer a los derechohabientes o a quienes quedan en su lugar de alguna manera, ¿no? sí, claro, ya el legislador tendrá que ver las formas de poder cambiar esta situación y revertir estas cargas económicas que no puede afrontar ya el instituto. Sin embargo, eso no tiene por qué reflejarse ahora en los asegurados. Gran reto, Sí, gran claro. desafío. Ahí está. A ver, regreso contigo, Josué. Decía Ileana, y es cierto, el proyecto en un momento dado cita un precedente interesante porque se parece en cuanto al fondo de la temática de la cuestión, pero viene de otro sistema de seguridad social, que es el ISSSTE, ¿verdad? El ISSSTE. Es un precedente por ahí de 2008, si mal no recuerdo, la jurisprudencia del Pleno incluso. Cuéntanos por qué este precedente es importante y en qué sentido se inserta en esta reflexión de la sentencia. Sí, claro. El antecedente es un amparo en revisión 229 de 2008, que precisamente vio el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia y de la cual derivó la jurisprudencia 150 de 2008. En esta se analizó el artículo 133 de la ley relativa del ISSSTE, la cual prevé el mismo supuesto y niega la pensión por viudez también bajo las mismas hipótesis, que fue la que estudiada en este amparo en revisión 320, que es precisamente cuando el trabajador tiene más de 55 años, celebra matrimonio y entre la fecha de celebración del matrimonio y el fallecimiento del asegurado, pues no pasó el año. Entonces, la hipótesis jurídica es la misma que la que prevé precisamente la ley del Seguro Social. Entonces, haciendo una comparación entre las normas, se observó que era la misma hipótesis jurídica y en este antecedente precisamente que se vio en el Pleno, se dijo que precisamente era violatorio del derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, por la misma razón que se ha estado viendo también en otros precedentes ya estudiados por la sala, incluso de fracciones o de artículos previos a esta ley. La ley que se estudió es la de 1995, perdón. ¿Sí? Pero en la ley de 1973 y en la de 1943, el artículo de la ley del ISSSTE era prácticamente el mismo contenido. Cambiaba tal vez los años en cuanto a la edad del asegurado y el tiempo del matrimonio, pero sustancialmente era lo mismo. Y esta ley del ISSSTE pues, prácticamente tiene los mismos requisitos, que son 55 años y el año de celebración entre el matrimonio. Entonces, como las hipótesis eran las mismas, se toma mucho de relevancia este precedente del Pleno que fue aprobado por la mayoría para formar jurisprudencia, ¿no? Y va en la misma línea, o sea, el significado del fallo al final es empata, digamos, con el precedente. Así es. A pesar de que son normativas, que son regímenes distintos, uno es el ISSSTE y el otro es el IMSS, pues finalmente la norma jurídica sustancialmente es la misma.
Entonces, se les Y violó. si el derecho humano, como ustedes mismos lo explicaron, es el derecho humano violado, es el de igualdad, pues habría más razón para aplicar un criterio parecido. Así es, sí, por analogía ahí se puede dar ese mismo supuesto jurídico el que se analizó en la ley del ISSSTE. Oye, aquí te pregunto, Ilena, hemos grabado en el programa diversas reflexiones sobre sentencias. Tú has participado en varios de ellos, del IMSS, del ISSSTE. Observo y quiero conocer tu criterio, por eso te lo planteo, una gran litigiosidad sobre estos temas. Parecería que toda la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos, los nuevos criterios de interpretación de la Corte, principios pro persona, igualdad y no discriminación, etcétera, de repente se insertan en este tipo de discusiones de 1943 o del 73, etcétera, y sacan chispas, como que estamos viendo un modelo de legislación rebasado en muchos temas. ¿Qué opinas al respecto? Y creo que como siempre ocurre en estos casos, la realidad siempre supera a la legislación. Siempre creo que nos hemos quedado atrás. Creo que ya la legislación debe cambiarse. Con este tipo de sentencias estamos dando pasos adelante a efecto de que los legisladores se den cuenta de que se debe cambiar y se debe modificar a efecto de acabar con estas desigualdades. Por ejemplo, como en este caso, que no se esté otorgando una pensión de viudez cuando no existe realmente un motivo válido para que se le esté negando. Entonces, yo creo que en la actualidad todas estas sentencias y todos los proyectos que se han realizado aportan mucho a la sociedad y en este caso para que la legislación llegue a cambiarse. Sí, y es importante en esos términos, fíjate, que la sociedad los conozca también, que conozca estos criterios, porque de pronto en una parte administrativa, digo, en este caso la señora, como muy bien se refería, pues impugnó, luchó, llegó hasta la Suprema Corte, pero habrá otros casos donde digan, no, pues es que me dieron un oficio, ¿verdad? Aquí dice el oficio, quién sé qué, del 2018 en el Departamento de Pensiones de la Subdelegación Hidalgo, con sede en Guadalajara, Jalisco. No, pues ya me dijeron que no. Oiga, pues gracias por participar, ¿verdad? Y ya se quedan sin ese derecho que la Constitución, no la ley, pero sí la Constitución, pues les reconoce, ¿no? Claro, como dices tú, por el desconocimiento del derecho que tienen para reclamar este tipo de pensiones. Pero aparte también con las limitaciones económicas que muchas veces implica el que no puedan reclamar esto, porque esto implica pues asesorarse tal vez de un abogado, llevar a cabo los trámites, el trasladarse a lo mejor a otra zona, lo cual pues realmente es complicado para la mayoría de la población. Sin duda. Y en este sentido, te planteo, Josué, eh, llega un momento en donde se tiene que dar, no sé, llamémosle un diálogo institucional o algo, porque ciertamente en esta sentencia, en otras a las que ya también hemos hecho referencia y hemos grabado aquí en el programa, se va atendiendo el caso concreto. Pero hay una cantidad de injusticias, una cantidad de violaciones de derechos humanos que por una u otra razón no llegan. El costo me parece uno muy significativo, la distancia geográfica, la dificultad de estas personas que estando en un estado de duelo todavía, porque no olvidemos que aquí hay una muerte de un ser humano y eso implica un duelo familiar, pues que tengan que tener un momento de claridad, decir, oye, espera, ¿qué hago con la pensión? ¿La reclamo, no la reclamo? ¿La peleo, no la peleo? ¿Me voy al amparo, no me voy al amparo? En donde también tienes términos perentorios, ¿no? Para promoverlos, o sea, híjole, no está fácil. ¿Habrá, Josué, te planteo, te pregunto, la necesidad de crear un espacio de diálogo institucional para que ya no sea caso a caso, sino que el legislador haga también lo que le corresponde? Sí, por supuesto. Yo creo que tratándose de normas ya declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe de haber un diálogo, ¿no? Que finalmente también pues haya acciones, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y en donde ya se le pide al Poder Legislativo pues que finalmente quite este vicio de constitucionalidad, ¿no? Para ello están los requisitos en la propia ley de amparo para solucionar estos casos y que no tenga que ser caso por caso las personas que tengan que estar llegando, ¿no? De que ya se haya, al hacerse la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues entonces la autoridad legislativa esté obligada a cambiar la legislación. Ahora, es una herramienta que se ha usado poco, ¿no? Es una herramienta, está contemplada en la ley de amparo, está en la Constitución también, pero no se le ha sacado tanto provecho como quizá fuera necesario, ¿no? Sí, y bueno, también hay que ver los supuestos, ¿no? Por ejemplo, este es el artículo 132, fracción segunda,
consta de 3 fracciones que también ya fueron declaradas inconstitucionales. Pero finalmente también para los requisitos de la Declaratoria General, pues debe haber precedentes, no solo uno, son 5 precedentes, y entonces ahí es donde pues poco a poco se va haciendo estos, y es la importancia de estos precedentes, ¿no? Que vayan adquiriendo esta fuerza para tal vez ya en un futuro hacer la solicitud de declaratoria general, y entonces cuando ya se pueda lograr que esta normativa que es inconstitucional, pues salga del sistema normativo. Ahora, eso lo visualizarías, Josué, como un llamado para que más personas que estuvieran eventualmente en esta situación o algo parecido siguieran el camino del juicio de amparo y pudieran llegar a la Corte a fin de constituir la cadena de precedentes que nos llevara a la declaratoria general? Sí, claro. Digo, el medio de amparo es el medio por excelencia para que las personas defiendan los derechos humanos que les consagra la Carta Magna y los tratados internacionales, ¿no? Esta ley, como dijimos, el primer antecedente es de 1943. Después siguió la de 1973 y por último la de 1995. O sea, ya cuántos años ha estado vigente, que no van a ser los mismos artículos. En la del 43 estaba previsto en el artículo 80, en la del 73 en el 154 y en esta del 95 en el 132. Pero finalmente los supuestos normativos no cambió, la sustancia es la misma y las limitantes para otorgar la pensión siguen siendo los mismos. Entonces me parece que ya con base en los precedentes que se deben de tener, pues podríamos hacer esta declaratoria y ya por la persona legitimada finalmente para ello, ¿no? Y si ya no tengamos tantos cuestiones o que las personas no tengan que promover forzosamente un amparo para lograr una pensión a la cual tienen derecho constitucionalmente. Las normas en sustancia, independientemente del número del artículo, son las mismas, pero como decíamos, es la sociedad la que quizá cambió, ¿no? O también puede ser que la Suprema Corte tenga referencias distintas en términos del derecho a la igualdad, de la protección de los derechos humanos, de la protección a la familia. El concepto de familia ha venido evolucionando de manera significativa en los últimos años y sin embargo la normatividad no, y esto es lo que da lugar a esta problemática, pero insisto, esta sentencia resuelve el caso de una persona, lo resuelve favorablemente a sus derechos humanos, pero debe haber cientos de casos así que no lleguen a conocimiento del Poder Judicial Federal y que por tanto la persona tenga que vivir con esa injusticia, con esa violación de derechos humanos. Ahí es donde uno dice, ¿será suficiente con esto? Entiendo que desde la tarea de la Corte sí, ¿no? Lo que le toca a la Corte, pues sí, ¿qué más puede hacer? Pero yo creo que como juristas, como sociedad, como opinión pública, tenemos que levantar la voz también, ¿no? Y destacar esto que se tiene que resolver en otra instancia, en otro momento, en otra competencia, pero que no puede quedar así. Esa es una cuestión importante. Sí, claro, y yo creo que con este tipo de programas más, ¿no? Porque se acerca a la gente para que tenga un conocimiento. Tal vez una persona que no tiene conocimiento de esta pensión pueda decir, pues no sé, busco en YouTube, ¿no? A ver qué me dan de pensión. Ah, oye, fíjate que aquí está mi caso. Lo ve y puede tener una idea más amplia de cómo proteger ese derecho. Oye, en YouTube, bueno, y ya te fuiste muy sofisticado, porque luego preguntan en Facebook también, ¿no? Ah, bueno, sí, En, también. en los grupos de abogados de Facebook, oiga, licenciado, ¿y será que yo tenga derecho a esto? Y contestan cualquier cosa, la gente se lo cree, a lo mejor si tuvo la mala suerte que le digan, no, fíjese que usted no califica para esta pensión. Sí, no, ya me dijo el abogado en Facebook, Que no. ¿no? La ventaja del abogado de Facebook es que no me cobra, pero tampoco te da una buena respuesta, ¿no? Así es. Entonces sí, creo que este programa tiene también esa tarea de construcción social, de soluciones a los problemas de la gente, sin duda alguna. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis sobre el amparo en revisión 320-2021 y la protección importante del derecho a la igualdad frente a temas de seguridad social que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta reflexión, en este análisis con nuestros invitados del amparo en revisión 320/2021 y este cuestionamiento a un precepto de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que supone una discriminación, supone una vulneración del principio de igualdad. Y te quiero plantear, Josué, un tema que a lo mejor es un tema técnico, pero que también recorre la parte argumentativa de la sentencia
y que es importante explicarlo para la gente que ve el programa, que es la proporcionalidad. Dice la sentencia, esta norma no es proporcional en cuanto a las restricciones que fija. Cuéntanos esa parte. Sí, con mucho gusto. Precisamente desde el antecedente que se dio de la ley del ISSSTE se estudió esta proporcionalidad en materia de igualdad o en el derecho de igualdad que recordemos está establecido en el artículo primero, al establecer que todos los personas tienen derecho a los mismos prerrogativas, así como a sus garantías. Esto relacionado con el quinto párrafo sobre la discriminación precisamente, que si bien no es lo mismo, sí van vinculados y van ligados, ¿no? Recordemos que para hacer, digamos, el test de igualdad en este aspecto, cuando se quiere hacer la comparación entre dos personas, pues primeramente lo que se busca es sujetos que estén en la misma circunstancia, en el mismo hecho. Si los sujetos no están en el mismo hecho, entonces no podemos avanzar en este test. Si están dentro del mismo supuesto, entonces seguimos al siguiente paso, que es ver si efectivamente hay una distinción normativa. Si hay una distinción normativa, entonces ya pasaremos a si esta medida precisamente tiene una justificación constitucional, después si es idónea y después si es proporcional. En este aspecto, el legislador, al momento de crear las leyes, hace una exposición de motivos. Y ahí va a justificar el por qué va haciendo las leyes o por qué se va haciendo una normativa de una o de otra forma. Entonces, en este test de igualdad, aquí precisamente lo que tenemos que comparar es con otro sujeto que está dentro de la misma hipótesis. Y en este decimos que tal vez sí hay una desigualdad, sí hay un trato desigual, porque precisamente pues no se está otorgando una pensión a una misma persona, que es una persona en matrimonio, y le está poniendo limitantes. Entonces sí hay un trato desigual, pero aquí decimos que no está justificada esa distinción. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que el conocimiento de la fecha en que uno va a fallecer es incierta. Si esta fecha es incierta, entonces la justificación que da el legislador, que es voy a limitar el otorgamiento de la pensión porque hay un fraude al instituto, esta justificación no puede ser idónea o no es proporcional para la limitante entonces la vulneración al principio de igualdad. Entonces, el desconocimiento de la fecha de fallecimiento no es una limitante para otorgar la pensión. Y en eso se basa la sentencia finalmente. Ahora, y no solamente es incierta, sino que tampoco depende de la voluntad de uno. No, claro. Porque uno diría, bueno, que si hay un fraude de eso, pero eso implicaría una mecánica en la cual deliberadamente se busque tener la consecuencia de la defraudación, pero también aquí, pues en una de esas se casan, como la situación esta, ¿verdad? Que se casan el 9 de diciembre del 2017, fallece la persona en julio del 2018, pero en una de esas, pues pudo haber durado ese matrimonio 10 años. Sí, claro. Pues, no dependía de la voluntad tampoco del derechohabiente en este caso, ¿no? Sí, no, incluso pues, puede fallecer hasta el día siguiente, ¿no? En un accidente, en un asalto, en cualquier otro hecho, puede fallecer en dos y no solamente por enfermedad, ¿no? Para que digamos que hay un fraude. O sea, finalmente el fraude ya se está viendo de que yo ya tenía conocimiento de que iba a fallecer y es por eso que me caso, para dejarle mi pensión a alguien más, ¿no? Entonces esta fecha de fallecimiento es totalmente incierta y aparte da una presunción que no admite prueba en contrario, porque finalmente la presunción ya está en la ley. Entonces la autoridad administrativa va a decir en todos los casos, ¿sabes qué? Pues aquí no se cumple con el requisito, yo ya estoy presumiendo, o hay una presunción de que estás haciendo fraude porque no celebraste el matrimonio con un año de anticipación a la fecha de fallecimiento, y entonces ya hay una presunción que no admite prueba en contrario. Y precisamente porque hay esa presunción, es que es desproporcional la medida, porque entonces no da la oportunidad a que la parte que se pueda ver beneficiada pueda ofrecer una prueba para desvirtuar esa presunción, ¿no? E incluso tal vez podría ser no idónea, ¿no? Porque no es el instituto, si es el que está diciendo que hay un fraude para la obtención de la pensión, ¿por qué no es el que investiga el instituto? Si hay esa presunción. Entonces, tal vez tampoco resultaría idónea
para los fines que busca el legislador, que finalmente es evitar el fraude al instituto. Ahora, el tema de la presunción absoluta me parece el todo relevante para los, sobre todo específicamente para los otros supuestos distintos a los de enfermedad. Esto que dices, bueno, al día siguiente sufre un asalto, lo matan, entonces tampoco aplica la pensión de viuda. Pero esto ya ni siquiera se puede discutir, porque la determinación del legislador es absoluta. No tenías un año de haberte casado, sea cual sea la causa del fallecimiento, no tienes derecho a la pensión. Así es, en todos los casos. En todos los casos. La autoridad la administrativa no puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya está la presunción, ¿no? Finalmente, y el requisito del año anterior para el fallecimiento. Ahí está la cuestión. Ileana, te pregunto ahora, en relación a parejas que tengan hijos o que no tengan hijos, ¿se puede establecer también alguna diferencia? ¿Qué es lo que la propia ley determina? Sí, como te había mencionado, el artículo 132 establece 3 supuestos por los cuales se limita el otorgamiento de la pensión de viudez. Sin embargo, en el último párrafo hace una excepción en el que dice que estos limitantes no se considerarán cuando la viuda pueda demostrar que tuvo hijos en común con el asegurado. Pues lo cual realmente resulta injusto y resulta desigual, pues no se puede tratar de modo diferente a una viuda que tiene hijos con una que no los tuvo. Ya que si bien la que tuvo hijos puede tener una mayor carga económica, bueno, esa no es un motivo por el cual se le deba de limitar de manera absoluta el otorgamiento de una pensión de viudez. Máxime que tratándose de una pensión de viudez, pues lo que se trata de proteger es a ese cónyuge supérstite ante la pérdida de su esposo o esposa, ya que si se tratara de proteger en este caso a los hijos, bueno, existen las pensiones de orfandad que también están regulados dentro de la ley del Seguro Social. Aunque es otro supuesto, Claro. ese es diferente. Por eso decías viudas de primera y viudas de segunda, ¿no? Claro, claro, no por el hecho de que una tenga hijos, 1, 2 hijos o 3 hijos, y otra no haya llegado a tener hijos, a lo mejor por el tiempo en el que falleció, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. O la propia condición de salud, Claro, claro, claro. que impedían, digamos, que tuvieran alguna relación que después deviniera en el nacimiento de algún hijo, de alguna hija. O la voluntad, que O a la lo voluntad. mejor no quisieron tener hijos. Y ya por ese simple hecho se le está negando el derecho a tener una pensión por no haberlos tenido. Y ahí claramente está también incidiendo en el tema de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Claro, porque se está tratando muy diferente a alguien que sí tuvo hijos de una persona que no logró tenerlos o como estábamos diciendo, simplemente no era su voluntad el tener una familia constituida con los hijos, ¿no? Como la conocíamos anteriormente. Sí. Oye, regreso contigo, José, estaba pensando, quizá todos estos litigios y todas estas cuestiones que en algunos casos llegan a conocimiento del Poder Judicial Federal y en otros, mayoritariamente creo yo, no llegan, se podría solucionar con una pues, técnica de control de regularidad normativa a cargo de autoridades administrativas. Esto que alguna vez se discute, ¿no? Oye, la autoridad administrativa puede hacer control de convencionalidad o de constitucionalidad, etcétera. Es decir, si hubiera un involucramiento de otro tipo de órganos, porque estaba pensando lo que decíamos hace rato. Oye, el legislador dice, a ver, ya sabes, ya te están declarando 1, 2, 3 los amparos que se van resolviendo. Ya te dijeron que es inconstitucional, ya cámbialo, pero el legislador pues tiene su agenda. El legislador tiene sus temas, sus problemas, ¿no? Y no siempre atiende este tipo de cuestiones tan relevantes para la vida de las personas. La autoridad administrativa sería una opción en otro contexto, en un compromiso más radical de una administración pública con los derechos humanos. Sí, claro, la autoridad administrativa pues, puede dictar las medidas necesarias para decir tal vez en una circular, en un reglamento que tendríamos que ver también la normativa y la jerarquía, tal vez sin observar esto, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, no están obligadas a esto, pues sí lo pueden hacer. Entonces, la autoridad, pues no, tal vez por medio de las acciones afirmativas, pudiera lograr algo para que ya no tengamos que acudir tanto a vía de amparo o los justiciales tengan que acudir tanto, ¿no? Tal vez por medio de una acción afirmativa tratándose de materia de derechos de igualdad. Sí, y lo estoy pensando, por ejemplo, para matrimonio igualitario, porque también estar peleando todo el tiempo estas normas que discriminan a uniones familiares en régimen de concubinato o ya de matrimonio de parejas del mismo sexo, pues tampoco tiene ningún sentido, cuando sabemos que hay clara jurisprudencia de la Suprema Corte que dice no puedes darles un trato diferente. Entonces, una aplicación por vía administrativa, pensando en garantías administrativas de los derechos humanos, podría ser más útil que no y más barato
en términos del costo, la accesibilidad, etcétera, que no tener que pelear esto y que incluso llegue a la Suprema Corte, que también uno dice, híjole, pues bueno, está bien, ¿no? Qué bueno que dictan estas sentencias, pero la Suprema Corte tiene hay muchos otros temas y temas igualmente relevantes. Autoridades administrativas, Ileana. Yo creo que sí, sería el camino más fácil y más económico, como lo mencionas, porque el que llegue un asunto hasta la corte, como lo dices, pues implica la inversión de muchos, del presupuesto, de recursos de las personas, lo cual pues no en todos los casos se tiene, ¿no? Y más en estos casos que estamos hablando de una pensión de viudez en la que pues la pérdida del familiar ya de por sí es bastante grande, ¿no? De sobrellevar, que muchas veces no tienen los recursos económicos y menos cuando ya se perdió este sustento principal de la familia, ¿no? Como para que las personas puedan pensar en ese momento el, el reclamar este tipo de pensiones Voy por con el abogado, voy con la abogada y me voy al amparo, pues... cuánto me va a cobrar, Sí. ¿no? Oye, y por cierto, aquí, qué bueno que lo planteas. Aquí hay otro tema. Tampoco es que estas reclamaciones representen millones y millones de pesos para la persona en concreto. A lo mejor sí para el IMSS en el conjunto, pero no es que sea un litigio donde de repente digan, oye, no, si lo gano me llevo 10 millones de pesos. No trata de eso, ¿verdad? No son No, cantidades. claro, las pensiones de viudez pues realmente son pequeñas, o sea, son realmente para que la persona pueda sobrevivir por este acontecimiento, pero realmente no son pensiones que sean millonarias, como dices. Es el 90% de una pensión por invalidez, lo que se le da por una pensión de viudez. Entonces, no son grandes cantidades. Y también vamos a la cuestión de tiempo, ¿no? El asunto está desde 2018 que ella pidió la pensión. El asunto se resolvió en 2021 por esta Suprema Corte de Justicia. Pasaron 3 años que la persona no contó con una pensión de viudez. Y si esa era su única fuente de ingresos, pues entonces ya pasó 3 años, lamentablemente, sin obtener esos ingresos que tal vez no es mucho, pero sí sirven para sobrevivir, ¿no? Finalmente. Y qué bueno que dices lo de los 3 años, Josué, qué bueno que lo destacas, porque también hay otros casos donde esta temporalidad Es mayor. es mayor. Sí, claro. O sea, yo diría 3 años, pues no estuvo mal para el promedio a veces que se tarda la tramitación de este tipo de procesos. Claro, aquí se fueron directo al amparo. Afortunadamente se evitó la vía administrativa o incluso laboral, etcétera, ¿no? Pero si no, estaríamos hablando de 5 años probablemente, o hasta más, ¿no? Sí, claro. Ahí está la cuestión. Ileana Camarillo, Josué Romero, gracias a ambos por darnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.